Hola a todos, bienvenidos. Hoy pues vamos a hacer un vídeo en español, con mi español, lo que puedo hablar, y vamos ahí a compartir unos momentos con Clarisa Moraña, que hasta el momento está trabajando haciendo pues gestión de proyectos, Project Manager, y nos va a contar un poco cómo va. Eso, muy interesante, siempre se aprende. Pues muchas gracias, Clarisa, por estar aquí y poder compartir ahí tu experiencia. Y Ujú. entonces tú me estabas comentando que ahora estás haciendo entonces project management. Entonces cuéntanos cómo va. Eh, va bien, va bien. Yo la verdad que estoy muy contenta eh, por, no sé, el trabajo me gusta y me encantan los desafíos que se presentan. Eh, es interesante porque me han asignado la gestión de proyectos a idiomas no convencionales dentro de como podrían ser, bueno, el árabe sí sería un idioma convencional, pero también al hawaiano, también al chino, hay diversos variantes del chino, ¿no? El simplificado tradicional. Y estoy asignando bastantes proyectos de ese tipo y lo más interesante es, en mi caso, lo que más me gusta es preparar los archivos para que los traductores puedan trabajar más fluidamente y luego hacer un control de calidad de las traducciones cuando no conozco estos idiomas. Es raro. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que no conociendo los idiomas puedas hacer un control de calidad? Pero esto lo hago con las herramientas de traducción, con las CAT Tools. Introduzco las traducciones de los traductores, introduzco la terminología y un manejo muy preciso de la herramienta me permite encontrar cosas que a ellos se les pasan, desde repetición de palabras, desde errores de ortografía, puntuación, falta de unificación de terminología. Eso me gusta mucho. Y después, bueno, por supuesto, nunca voy a cambiar nada porque no sé si está bien o mal. Finalmente yo les pregunto a los traductores, oye, acá encuentro algo raro, ¿me puedes validar o no lo que Mm. y bueno, así que estoy haciendo bastante trabajo de ese tipo y yo creo que algunos traductores me han empezado a odiar porque les hago muchas preguntas, pero hemos logrado mantener la uniformidad terminológica que para nuestro cliente es vital. No es un tema menor. Eh, Sí, así. suele ser súper importante la Sí, terminología para los sí. clientes finales, ¿no? Quieren que todo se traduzca de la misma manera siempre. Mm. Ujú. Sí, exacto. Nosotros, por ejemplo, notamos que las traducciones a uno de nuestros idiomas, la terminología era como muy variada para los mismos términos. Y descubrimos que nuestro cliente en realidad, no, nuestro cliente no, nuestro proveedor enviaba a distintos traductores los trabajos y se Mm. generaban, eh, bueno, una falta de uniformidad terminológica importante. Y entonces empezamos a no sé cómo se diría, a filtrar, a generar una memoria de traducción uniforme y arreglamos muchísimo estos problemas. El cliente devolvía los documentos y preguntaba por qué usaron esta palabra y acá utilizaron esta otra. Y había ida y vuelta de los trabajos y era por la falta de control y justamente el uso de varios traductores que utilizaban distintas memorias de traducción. Ya. Sí, Mm. entre eso y los glosarios y tal, hay que Sí. lo más, lo más claro posible. Después se pone toda la gente a usar Ujú. lo mismo. Eso ya va mucho mejor Sí. de esta manera.
Sí, Mm, sí, sí. Nosotros incluso generamos glosarios que se los dábamos a nuestros proveedores, pero no siempre los utilizaban, entonces hay que ser mm. como muy estricto. Utilícenlo, para eso están, ¿no? Ah, Pero claro. creo, sí, pero creo que lo que más, el mayor problema es que a veces nuestros traductores o muchos traductores en general se niegan a utilizar la terminología o las herramientas de ayuda terminológica. Es es una constante, esto pasa en español también, y no sé si te acuerdas, pero en más de alguna conferencia yo he hablado sobre la importancia de la terminología, de utilizar las herramientas de terminología en la traducción. Para mí es vital, para mí es vital, o sea, además de hacer una traducción de calidad, ¿no? Sí. Sí, yo me acuerdo hacer unas traducciones para unas agencias de traducción, ¿no? Y el cliente mandaba unos, en castellano diríamos, en español diríamos guías de estilo, ¿no? El Style Sí, Guide, que te sí, venía un PDF y te ponía en tal situación, bueno, usar este estilo de palabras. Mismo para las mayúsculas, decía, bueno, pues este tipo sí, de palabras las queremos siempre en mayúscula porque es el nombre del artículo y lo queremos de esta forma y tal. Entonces había esto. Y me imagino que si un traductor entraba ahí, no se lo leía, no cogía el glosario, pues iba a pasar mucho tiempo a escribirse con el, el sí, project tal cual. manager, porque ahí había muchas fallas, está claro. Sí, 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 sí. Hay que seguir el manual de estilo, para eso está hecho. Y si uno no está de acuerdo, en todo caso, tiene que decirle al cliente, mire, discúlpeme, pero esto no se aplica a nuestro idioma. Eh, a veces nos pasa que el cliente pide, eso yo me doy cuenta mucho en español, nos pide las traducciones del inglés al español y uno no sigue la misma estructura original de la palabra, del texto original. Entonces nos dicen, pero ¿por qué no usaste esto? Bueno, pues que en español no se dice así, no hay eh, los pronombres, hay un montón de cosas que varían mucho. Uno no dice tengo mi sombrero en la cabeza, uno dice tengo el sombrero en la cabeza. Eh, entonces, no, es decir, mi sombrero, y sí, ¿de quién más es el sombrero? Salvo, uno lo dice, habría una variante si el sombrero es de otra persona, Mm. pero si no, no. Entonces dice, ¿por qué no usó su, mi? Y no, porque no corresponde. Entonces, y a veces también dentro del cliente tienen proofreaders que hablan español. Y Ya. esos proofreaders que solo hablan español no son traductores, entonces a veces también hay problemas con eso. Tener que explicar nuestro trabajo a quien no es profesional. Ya, esto por veces es complicado, eso cuando en el cliente ahí hay alguien que se pone a ver y piensa que sabe y y cuando no tienen la experiencia que se necesita para eso, eso Sí, complica mucho. Ya, ah, ya. bastante, Pero es bastante. gracioso lo que decías sobre el tema, por ejemplo, solo lo del sombrero, pues es muy gracioso porque en francés, mismo si es un idioma también con base latina, pues lo harías al revés. Tendrías que decir mi sombrero. Entonces, Ujú. eso, claro, hay que adaptarse a cada idioma y por veces a la cultura, ¿no? Porque Mm, de manera totalmente. como los idiomas grandes que se hablan en muchas partes del mundo, por veces algunas cosas no van de un país para el otro, ¿no? Por eso están las variantes ahí. Pero sí, Claro. muy interesante. Y estabas comentando, eso me parece muy interesante también, porque bueno, estabas hablando, ¿no? La relación entre el project manager y el traductor, por veces las Mm. exigencias que hay, ¿no? Pero también estabas comentando cómo preparabas el fichero para que le esté más sencillo el trabajo
al traductor. Eso me parece muy interesante. ¿A qué te refieres? Mira, ¿a qué me refiero? Nuestros clientes, muchos de ellos nos mandan los documentos en PDF y cuando se hace la conversión del documento a PDF a un formato traducible, que generalmente es en Word, en Microsoft Word, aparecen una serie de problemas, como por ejemplo las frases cortadas mediante una marca de párrafo, un salto de párrafo que separa una oración en dos o tres partes. Entonces, no es una oración completa. O muchas veces también lo que ocurre es que no aparecen las marcas de párrafo al final de una línea y unen dos o más oraciones que en realidad deberían estar separadas. Entonces, ¿cómo los preparo yo? En primer lugar, busco eliminar los saltos de párrafo que están mal puestos. eh, Luego también agrego los saltos de párrafo, las marcas de párrafo que faltan, y es una cuestión de revisar el documento y ver dónde tienen que estar, dónde no deben estar. Eso es a grosso modo lo más importante. Pero también trato de unificar los tamaños de letras, porque a veces dentro de un mismo párrafo las letras pueden tener distintos tamaños, tan sutiles que no se ven. eh, y bueno, voy cambiando todo eso. Lo importante es generar un texto que tenga las oraciones fluidas, únicas, de modo que el traductor pueda utilizar su herramienta de traducción y cuando viene un segundo archivo, un tercer archivo, un cuarto archivo, pueda seguir utilizando su herramienta de traducción y pueda trabajar muchísimo más rápido. Y de esta manera vamos a asegurar que hay una uniformidad en la traducción, puesto que al tener siempre las mismas frases, oraciones, los mismos textos a traducir, siempre va a generar el mismo producto final. Y a veces, si uno le envía al traductor textos donde las oraciones están separadas, mal cortadas, no se aprovecha la herramienta de traducción. Y a mí me cuesta nada, ¿cuánto? Una hora preparar un archivo y luego sabemos que vamos a tener una traducción eh, buena y igual a las anteriores. Yo creo que Claro, se aprovechan mucho más las herramientas de traducción cuando el documento está perfectamente preparado. Básicamente estamos hablando de insertar saltos de párrafo o quitarlos. Pero bueno, también a veces hay que unir, a veces cuando en la conversión del PDF al Word, a veces hay también se generan tablas, cuadros y con los textos, a ver cómo te diría, es como que hay un cuadrito y está dividido en un montón de celdas, pero en realidad es una sola oración. Entonces hay que unir todas esas celdas y luego eliminar un salto de párrafo que va a aparecer al final de cada una de esas líneas. Y eso también lo preparamos, nos fijamos cuando hay que unir celdas o cuando hay que agregar celdas, cuando hay que sacar tabulaciones que sobran. A veces entre las palabras hay tabulaciones, hay que eliminarlas a esas. Hay que mirar bien, hay que ser como una especie de detective y encontrar qué es lo que está en el documento que va a afectar la calidad de la traducción cuando se utiliza una herramienta de traducción. Es, claro. es un trabajo de detective. Sí, sí, pero está genial, ¿no? Saber lo que se hace detrás de las cortinas, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, el project manager, la vida le es sencilla, ¿no? Ve ahí, ve los precios, recibe eso, el fichero, lo manda al traductor y después ahí se queja y después ya está, y después manda ahí al cliente final. No, no es así, ¿no? No, Y,
lo que hay que saber, ¿no? Lo que estás explicando, ¿no? Hay que tener unos conocimientos técnicos, ¿no? Porque hay que saber Sí, cómo funcionan las herramientas de traducción, cómo va el tema de la segmentación, para ujú, saber qué partes de un fichero pueden hacer que se complica la vida del traductor, que no sí, vea lo que está en la memoria de traducción cuando sí está ahí, pero por un malo corte en una oración, sí. pues tendrá dificultades la herramienta a ir buscar esto. Es muy importante, es un trabajo difícil, hay que saber también cómo usar las herramientas que ayudan a limpiar esto y se agradece, porque después tanto para el traductor como para el cliente es una ventaja, ¿no? Sí, sí, realmente. Y lo que yo digo es el tiempo de preparación del documento eh, no es tanto con relación a los beneficios que eso trae. A veces uno intenta, recibe los archivos y los manda y, y después para traducirlos es una verdadera complicación. Y pierde tiempo y no me sirve, pero si uno conoce bien, como lo acabas de decir tú, conoces bien la herramienta de traducción, o sea, la memoria de traducción, si sabes cómo funciona, sabes qué es lo que tienes que hacer para preparar el archivo. Es decir, bueno, la herramienta no me funciona bien si tengo la frase separada en 4 pedazos. Entonces, uno de esos 4 pedazos y ya puedo utilizar la herramienta y me va a dar exactamente la misma traducción. Y eh, la verdad que es muchísimo más práctico. Me- pero se necesita el conocimiento del documento en Word, saber qué mirar, entender qué es lo que falta, qué es lo que sobra, y también un gran conocimiento de las herramientas de traducción propiamente dichas, porque si no, no lo vamos a entender nunca. Claro, no, ahí está, ahí está. Mm, Pues qué interesante, ¿no? Mira, sobre solo 2 temas ahí se aprende un montón, ¿no? Sobre lo que tiene que hacer el project manager. Y seguro que es muy interesante porque con lo que estabas diciendo, ¿no? Todos estos idiomas que algunos los manejas, otros mm, menos, ¿no? Pero te da esta variedad y eso seguro que debe ser ahí muy interesante mm. de hacer Ah, esto. ay, me acabo de acordar de otra cosa que hago de la preparación del archivo, sobre todo eh, cuando hay textos, membretes, por ejemplo, en las cartas, los documentos que no deben cambiar por ningún motivo. Y, y para evitar que los traductores los traduzcan, a esos textos hay que volverlos invisibles o marcarlos para decirles, Ajá. esto no se traduce, que tiene que estar muy claro para que el traductor no los toque. A veces nos ha pasado ya sea al chino o al árabe, eh, en el caso del árabe se cambia la direccionalidad del texto, pero ¿qué Ujú. pasa? La carta viene en un sobre desde Estados Unidos con la dirección aquí. Si el traductor al árabe cambia todo esto para que sea al árabe, entonces el texto del encabezado de la carta va a estar a la derecha, Ujú. pero en la carta no se va a ver, no se sabe, o sea, no se puede, tú metes adentro del sobre que viene con un troquel, pero el troquel está, a ver si entiendes, está aquí. En cambio, el texto en árabe me lo pusieron acá, entonces eso lo tenemos que marcar, no se toca, no se toca, o a veces lo que hacemos es volverlo invisible. Y con respecto al chino, también, si el texto está perfectamente acá, pero está en chino, no va a llegar a ningún lado porque en Estados Unidos o en los países donde enviamos las cartas no se utiliza el chino. Eh, Fíjate entonces, qué pormenores, ¿no? Hay sí, que estar claro, ahí con la lupa y pasar eso bien, ¿no? sí, Interesante. Sí, sí, una cosa así, solo donde ubicas el texto, ¿no? Para que esté bien en el sobre cuando tiene esta ventanilla. sí. Bueno, pues súper interesante. Qué Sí. interesante.
Pues genial, pues gracias por esto, ¿eh? De nada. A mucha gente le va a ser muy útil seguro. Bueno, ojalá, ojalá que sí. A mí por lo menos me gusta mucho esto que hago de la preparación de los archivos y a veces siento que la gente no te escuchan mucho, no te creen, pero si uno se toma unos minutitos antes, las traducciones, la herramienta de traducción funciona rapidísimo y es una maravilla. Así que Claro, hay que meter las manos en la masa un poco por tal veces, ¿no? cual, exactamente, sí, sí, sí. Ya, yo me acuerdo también ver pasar archivos por veces que me mandaban para traducir y yo tenía que limpiarlos antes, porque si no yo me los subía ahí a la herramienta de traducción y solo veía todo cortado, casi una palabra por aquí, una palabra por allá. Sí, 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 sí. Eso no lo puedo usar, lo puedo traducir así a la fuerza, pero después todo lo que yo he puesto a la memoria de traducción no me servirá más nunca. No, exacto, Así que exacto. mejor Ah, darle ahí un poco de tiempo a hacer la limpieza y después te sí, sale todo ahí 5 ujú, estrellas. exactamente. Ya. Bueno.